Buenas noches compañeros, mi nombre es Ligia Coro y a continuación voy a hacer una exposición de contabilidad superior de todo lo que hemos visto en el semestre. El primer punto es marco conceptual de la información financiera, luego estado de flujo de efectivo, estado de cambios del patrimonio, estados financieros consolidados y combinación de negocios. El marco conceptual de información financiera. Introducción. Los estados financieros son similares entre los países y otros. Existen entre ellos diferencias causadas por una amplia variedad de circunstancias sociales, económicas y legales. Esto tiene como misión de reducir tales diferencias por medio de la amortización entre las regulaciones normativas contables y procedimientos relativos a la preparación y presentación de los estados financieros. El alcance. El marco conceptual trata el siguiente alcance: el objetivo de la información financiera, las características cualitativas de la información financiera útil, la definición, conocimiento y medición de los elementos que constituyen los estados financieros, los conceptos de capital y mantenimiento de capital. Objetivo. En el marco conceptual define el objetivo de los estados financieros, las características que la información financiera debe tener para ser útil, los elementos de los estados financieros, tales como son los activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos, su reconocimiento y medición. Dentro de sus características tenemos las características cualitativas. Tiene como objetivo unir la información financiera contenida en los estados financieros para satisfacer apropiadamente las necesidades comunes, asegurando el cumplimiento de los objetivos de los estados financieros. Los elementos financieros. Dentro de los elementos financieros tenemos lo que es el activo, que son los recursos económicos que mantiene la entidad para tener un objetivo económico. El pasivo son las obligaciones contraídas por la empresa con la finalidad de obtener un beneficio. El patrimonio es la parte residual entre el activo y pasivo, siendo su patrimonio la estabilidad de la empresa. El reconocimiento de los estados financieros debe cumplir las definiciones de los elementos financieros. Probablemente existen beneficios económicos futuros. Los costos o valores tienen la posibilidad de ser objeto de medición variable. El capital. El capital es el derecho de los propietarios sobre los activos netos que surge por aportaciones de los dueños, por transacciones y otros eventos o circunstancias que afectan a una entidad en la cual ejerce medición, reembolso o distribución. El ajuste de mantenimiento del capital. El concepto de capital y de mantenimiento de capital financiero y operativo. Bajo esta concepción de capital, que se traduce en la consideración del dinero invertido o del poder adquisitivo invertido, capital es sinónimo de activos netos del patrimonio neto de la empresa. ¿Qué son los gastos? Un gasto es un egreso o salida de dinero de que una persona o empresa debe pagar por acreditar el derecho sobre un artículo o recibir un servicio con un incremento en el pasivo. El ingreso son los incrementos de los beneficios económicos siendo destinados a la aportación, distintos a las aportaciones de los accionistas. ¿Qué es la medición razonable? El valor de razonable es una medición basada en el mercado, no en la medición específica en la entidad. El valor razonable es muy importante en el concepto de las NIPs y que según la NIP 13 refiere al precio que puede obtener la venta de un activo o el precio que se paga transferir un pasivo. Dentro de esto tenemos un marco conceptual donde está el entorno social, político y económico, objetivos de la interacción, usuario de la intermediación contable, hipótesis, características, elementos y criterios. A continuación voy a explicar el flujo de efectivo. La importancia del flujo de efectivo reside en que le permite a la entidad económica y al responsable de la información financiera conocer cómo se genera y se utiliza el dinero y su equivalente de la administración del negocio. La finalidad es presentar en forma persistente y clara la información sobre el manejo de efectivo que tiene la empresa, es decir, su obtención y utilización por parte de la administración en un periodo determinado. También tenemos lo que es el flujo de efectivo. Tenemos aquí la consolidación y la comparación entre el año 2014 y 2013.
Como pueden observar, aquí tenemos una variación entre el efectivo. Este es un flujo de efectivo donde se van moviendo las cuentas de ingreso, que son las entradas, y las cuentas de salidas, que son los pagos y sus diferentes incrementos. También tenemos en lo que es el activo corriente, propiedad, planta y equipo, sus variaciones, como son aquí tanto sus entradas y tanto sus salidas. Y acá se debe poner un tipo de actividad si son operacionales de inversión o financiamiento. Todas y cada una de estas cuentas se puede observar que tienen sus variaciones, y por ende esto nos beneficia sacar nuestro estado de flujo de efectivo con la finalidad de hacer un buen manejo a la empresa. El estado de flujo de efectivo, tanto para las compañías es muy exitosa como no exitosas, pueden tener problemas de efectivo. Las razones son diferentes. Se debe interpretar los cambios en el capital de trabajo para visualizar las circunstancias económicas, como cómo cubrió sus obligaciones, de qué monto debió obtener su flujo operativo, qué recomendaciones dará la administración y el método más aplicado sobre el análisis del flujo operativo. Estados de cambio del patrimonio. El estado de cambio de patrimonio se puede definir como el conjunto de bienes, derechos, obligaciones y deudas propiedades de la empresa que constituyen los medios económicos y financieros a través de las cuales éste puede cumplir con sus fines. La importancia. El patrimonio de una empresa es muy importante. Este es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen los medios económicos para que una empresa funcione. Está compuesto porque se reconoce como masa patrimonial, activo, pasivo y patrimonio neto. Cada masa patrimonial reúne elementos patrimoniales son homogéneos. La variación patrimonial. La variación patrimonial son las distintas operaciones que realiza una empresa y que produce cambios en la composición del patrimonio. Las variaciones patrimoniales pueden ser permutuativas. Son aquellas operaciones comerciales que no aumentan ni disminuyen su capital neto de la empresa. Tenemos para lo cual un caso práctico. Como ustedes pueden observar, empezamos al inicio con $20,000 y el resultado del ejercicio acumulado de 9,149, total un $29,000. Se ha capitalizado 8,000 como capitalización de socios. Utilidad del ejercicio hemos obtenido 27,560 y se ha hecho una reinversión de reservas legales de 3,521 y tenemos una reinversión acumulada en negativo de 3,000, dándome un total de 64,000. Estos valores deben coincidir con lo que está en el balance de general. Clasificación del cambio del patrimonio. Como pueden observar, la clasificación de la variación patrimonial en permutas o cualitativas no modifican el patrimonio neto, modificados o cualitativas por operaciones de terceros que generan, por operaciones de propietarios, resultados positivos que aumentan el patrimonio, por resultados negativos, en este caso disminuye, por las aportaciones iniciales o posteriores de capital aumenta nuestro patrimonio, y por retiros, por ende, va a bajar nuestro patrimonio. El siguiente es estados financieros consolidados bajo NIPS. El objetivo de la NIP 10. El objetivo de la NIP es establecer los principios para la presentación y preparación de los estados financieros consolidados cuando una entidad controladora controla una entidad o más. Cabe recalcar que la NIP es muy importante para preparar el estado de situación de los resultados, cambios de patrimonio, flujo de efectivo en forma consolidada de la entidad conforme a una entidad controladora y sus subsidiarias, con la finalidad de conocer la situación económica de la empresa acorde a las operaciones realizadas. La empresa controladora o matriz se define como matriz de la empresa que tiene una inversión entre empresas llamadas subsidiarias. Dicha inversión debe ser mayor al 51% más de las acciones, las mismas con la finalidad de garantizar el dominio administrativo debido al interés mayoritario obtenido. ¿Qué es una subsidiaria? Es aquella que está controlada por la otra compañía llamada matriz, debido a que la primera es la dominante del resto y posee mayor acciones. Se ha considerado realizar también dentro de los aspectos unos procedimientos de consolidación de los estados financieros, siendo los siguientes.
Para una mejor consolidación, nosotros entre subsidiarias y la empresa matriz se debe sumar los estados financieros de las empresas controladoras y subsidiarias, eliminar descuentos por cobrar contra las cuentas por pagar entre las empresas, tanto controladora como subsidiaria, siempre y cuando sean estas cuentas relacionadas, eliminar los efectivos de operaciones entre matriz y subsidiarias con respecto a la utilidad o pérdida cuando estas sean relacionadas, eliminar la inversión en subsidiarias contra el capital contable en esta última y determinar la participación no controladora por proporción de capital contable de la subsidiaria que pertenece a otros dueños distintos de la controladora. Aquí podemos observar que tenemos un balance en el cual tenemos aquí la empresa controladora con sus cuentas, la subsidiaria y la unificación para dar el consolidado. Por ende, las cuentas por cobrar deben ser cruzadas para quedarnos en un valor cero y no duplicar nuestros valores, al igual que las inversiones, las acciones, las cuentas por pagarlas por el mismo valor. Con esta unificación nosotros podemos garantizar nuestro estado nuestro balance general acumulado y ver la realidad de cada una, la realidad de la empresa en general, y al revisar, hacer un análisis por subsidiarias, vemos la rentabilidad o la pérdida de cada una de ellas, pero en la unificación nos da una mejor visión para presentar ante cualquier ente. La NIF 10 se consolida de los estados financieros es muy importante debido a ser clave por cuanto los balances consolidados reflejan de mejor manera la imagen fiel de la situación económica de la entidad. Es una herramienta muy compleja y de mucho análisis debido a que se debe eliminar ciertas cuentas contables de manera de una relación operativa de tal manera que se realiza el procedimiento no dupliquen y sea mejor nuestro estado financiero. Tenemos la combinación de negocios. Dentro de la combinación de negocios se trata sobre la NIF 3. El objetivo de la NIF es mejorar la relevancia, fiabilidad y comparabilidad de la información sobre la combinación de negocios y sus efectos de una entidad de forma proporcionada en sus estados financieros. Su alcance. Salvo los casos descritos en el párrafo 3, las entidades aplican la NIF cuando contabilizan la combinación de negocios, como por ejemplo, aquí no se aplica en la combinación de negocios que la combinación o entidades o negocios separados por la contribución a negocio en conjunto, la combinación de negocios entre entidades o negocios bajo un control en común, la combinación de negocios en las que intervengan dos o más entidades de carácter mutualista. Tipos de combinación. Tenemos aquí los tipos de combinación de activos que ocurre cuando una compañía adquiere activos de una o más compañías por adquisiciones de acciones. Ocurre cuando una compañía adquiere más del 50% de las acciones comunes con votos y circunstancias de más compañías por motivación para la combinación. Las empresas se combinan por medio de fusiones o no convenios de compañías de matriz y cumplimiento de ciertos objetivos. Estas combinaciones nos ayudan con la finalidad de permanecer más conjuntamente en nuestro negocio. Con esto, hacer un análisis a la combinación de los estados financieros nos lleva a que realicemos un buen análisis. La aplicación de las NIFs en cada una de las cuentas contables son muy complejas, por las que debemos estudiar y analizar mucho cada una de ellas para beneficio de nuestra empresa o a su vez en beneficio de la empresa que estamos trabajando. Muchas gracias.